Démosle un fuerte aplauso. Bienvenido. Acabo de escuchar a Hugo Acero, que me resultó muy... Es decir, me reconcilié, digamos, en parte con el Estado colombiano a partir de las respuestas a la última pregunta y algunas de las otras. Yo justamente, cuando él presentaba las láminas, estoy un poco reaccionando a los anteriores ponentes de la mañana. Escuchaba la palabra terrorismo, subversión, sedición. Y bueno, yo nací en Uruguay, donde fui subversivo, terrorista, y el máximo terrorista, uno de los máximos terroristas entonces, era el Pepe Mujica, que hoy es el presidente de Uruguay. Esto tiene que ver con lo relativo, que son las palabras, esto tiene que ver con el tema mío de los medios, es decir, cómo hay todo un lenguaje también incorporado a la función pública, a las leyes, a la normatividad. Nos hablaba aquí el experto del tema de Estados Unidos y las armas. Bueno, justamente los temas del combate al terrorismo, al tráfico de drogas, se dan en el marco de la contrainsurgencia, y la contrainsurgencia se exporta junto con las asesorías militares, con las armas y con los paramilitares. Es decir, esta última pregunta sobre las autodefensas, por ejemplo hoy en Michoacán, tiene que ver con el paramilitarismo, y lo que no se nos dijo es que justamente en Colombia el paramilitarismo estaba en los manuales de la contrainsurgencia del ejército ya en los años 60, y que estas eran las políticas de Estados Unidos que exportaba a toda América Latina. Para el ciudadano a pie, un crimen es, por ejemplo, un asesinato, un homicidio, aunque ello no guarde relación alguna con las estadísticas criminales sobre los diversos tipos de delito. Que el asesinato es el crimen capital propio y más antiguo es algo que se desprende del castigo previsto en el Código de Hammurabi, justamente lo que planteaba Acero antes de irse, cuando las leyes escritas en piedra eran inmutables. A propósito de Ciudad Juárez, se puso en práctica en 2009 y 2010 el modelo de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, que aparecía ahí en la pantalla. A mí eso no me lo contaron. Yo estuve en la Comuna 13 de Medellín, y ahí vaya que hay seguridad. Cuando uno llega a la Comuna 13, lo que se ve es militares armados con armas largas, policías y paramilitares que están en puestos estratégicos de esa pequeña comunidad. Esa es la llamada seguridad democrática. Hace unos días, cuando se aprobó la contrarreforma energética, el jefe Diego Fernández de Ceballos ya dijo que al aprobarse la reforma dejamos de ser un país de súbditos. Vaya, bueno, a ver si la realidad no nos cumple eso. Las definiciones contemporáneas del vocablo de propaganda señalan que es una tentativa para ejercer influencia en la opinión y en la conducta de la sociedad, de manera que las personas adopten una opinión y una conducta determinadas. Según otra definición, la propaganda es el lenguaje destinado a la masa, emplea palabras u otros símbolos a los cuales sirven como vehículos la radio, la prensa escrita, la cinematografía, la televisión. La finalidad del propagandista es ejercer influencia en la actitud de las masas en puntos que están sometidos a la propaganda y que son objeto de opinión. Cada una de esas vías, el cine, la radio, la televisión, la telenovela, nosotros vimos durante la guerra de Calderón cómo justamente se pasaron aquí en México telenovelas colombianas en horario AAA a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Había una que era Sin Senos, No hay Paraíso, y a la 1 de la mañana, la que pasaba a las 9 de la noche con ese título, la de la 1 de la mañana era otra versión anterior que se llamaba Sin Tetas, No hay Paraíso, pero eso estaba dirigido a posicionar la violencia en México, a normalizar
en el dormitorio, en la cocina, en el comedor, mediante estas telenovelas, el tema de la violencia, que ya no era que esas venían de Colombia, pero esa misma violencia ya estaba aquí instalada en México, y mediante la televisión y las telenovelas nos estaban justamente metiendo en la cabeza esto, bueno, es normal, llegó para quedarse, convivamos con esto. Lo que aquí Chomsky nos está diciendo tiene que ver con eso que dice ahí, la participación ciudadana. Si todos nosotros nos convertimos realmente en ciudadanos, quiere decir que vamos a poder exigir en quienes delegamos a través del voto las responsabilidades públicas que gobiernen según nuestro mandato. Pero eso no suele suceder. Por eso sí, este tipo de foros sirve para venir a decir cosas como esta. Es decir, ojalá que todos los que están aquí puedan erigirse como ciudadanos para exigir no solo sus derechos, pero también para cumplir con sus obligaciones como ciudadanos. Como pueden apreciar, en la sociedad de masas, las técnicas de propaganda desde 1930 han alcanzado un grado de refinación, un grado de arte, mucho de todo lo cual, digamos, mucho más allá de lo que podría haber soñado en su novela 1984 George Orwell.